Hola, Somos Vero y Flor. de Psicología Holocuántica, y hoy te vamos a compartir algunas de las preguntas que habitualmente nos hacen por privado. La primera pregunta es, ¿qué pasa si tengo problemas con mi jefe? Problemas, entiéndase, como poner límites, pedir un aumento, si tengo situaciones quizás hasta de acoso con mi jefe, ¿cómo puedo resolver esa situación? Bueno, primeramente siempre hablamos y mencionamos con Vero que todo lo que tiene que ver con jefes o jefas nos habla de la autoridad. ¿Cuál fue nuestro primer rol con vínculo con alguien de autoridad? ¿Mamá o papá? O la persona que era la autoridad en nuestra casa. Esto quiere decir que muchas veces reflejamos en nuestra labor presente de momento la forma que aprendimos de vincularnos cuando éramos chicos y estábamos compartiendo tiempo con padre y madre. Generalmente en el vínculo entre padre y madre, como hay una desigualdad, ¿sí? Porque hay un padre que tiene una autoridad sobre nosotros la podemos haber vivido desde un lugar traumático, doloroso, frustrante, etcétera, etcétera, etcétera. De grandes, cuando nos hacemos adultos, tendemos a vincularnos en casi todos nuestros vínculos de una manera similar. En el trabajo lo vemos muy claro y muchas veces cuando tenemos que enfrentar a nuestro jefe para pedir un aumento, para poner límites, para comunicar algo que es importante para nosotros o mismo para la empresa o para el lugar donde estamos trabajando, se nos dificulta eso porque en realidad se nos pone en juego el vínculo que tenemos muy aprendido y muy aceitado desde nuestra infancia. No siempre es papá y mamá. A veces es el tío que tenía mucha autoridad o aquella persona que generaba, al que yo le tenía más miedo o más respeto y yo no podía hablarle, no podía decirle todas las cosas que me pasaban. ¿Por qué? Porque había miedo, porque había vergüenza, porque me sentía culpable, porque no sabía cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de todo esto es que la vida, por una cuestión de que uno termina en resonancia de aquello que tenés que aprender, aquello que tenés que trascender, te vuelve a encontrar, te vuelve a juntar con aquellas personas que van a ser espejo, que van a reflejarte que todavía no sanaste esa parte de tu vida. O si querés, Flor, vamos a decirlo graciosamente, el otro, en este caso tu jefe, te hace la pata. Te hace la pata, ¿por qué? Porque te pone sobre la mesa todo aquello que todavía está flojo y está latente para laburar en tu vida. ¿Y por qué está flojo y por qué está latente? Porque todavía te duele, porque todavía dentro tuyo sentís la frustración, porque todavía recordás eso y cuando lo traes a tu cabeza y a tu corazón, lo recordás con una carga emocional. ¿Viste como cuando uno recuerda algo que lo hace enojar y empieza a hablar y se le ponen los cachetes colorados? Bueno, ahí aparece el resentimiento. O cuando te acordás de algo y te genera ganas de llorar, te angustia, o al contrario te emociona, también habla de que uno está vinculado emocionalmente a ese recuerdo. Resentir. Lo vuelvo a sentir. Resentir. Lo vuelvo a sentir, ¿sí? Rencor genera eso. Lo vuelvo a pasar por el corazón, ¿sí? Entonces la clave es ir a laburar, en este caso, frente a tu pregunta, la pregunta que nos hacen muchos, ¿sí? Desde un lugar distinto. Para eso hay que aprender a vincularse desde otro lugar. Tema en particular, acoso. A veces es importante entender esto. Quizás hay una situación de abuso o de acoso que vos viviste cuando eras niña que no siempre tiene que ver con algo a nivel sexual, sino que puede tener que ver con un abuso de poder o con un abuso de... Bueno, hay un montón de formas de uno ser abusado y que no tiene que ver con la sexualidad y que uno lo vuelve a vivir en el sector laboral donde cambian los protagonistas, pero volvés a sentir la misma sensación que viviste en ese momento cuando vos eras más chico o que viviste en otro momento de tu vida, aunque sea de adulto. Porque hay que tener en cuenta que el inconsciente es atemporal, ¿sí? Y lo único que hace es reeditar lo viejo. Sí, es una de las características del inconsciente, es atemporal, no tiene tiempo. Y bueno, otra cosa importante, tema pedir aumento. Temón. Temón. Sí. Ahí tenemos que hablar de la comunicación, tenemos que hablar de la asertividad a la hora de comunicar. Y tenemos que hablar de qué paso a la acción vos estás teniendo, de qué manera vos estás yendo a trabajar. ¿Sí? Bien. Hay una clave que es fundamental y es importantísima. Si vos estás yendo al laburo con la peor de las ondas, ¿sí? A dar lo menos, llegás tarde o te querés ir antes, y tu actitud a modo de energía es dar lo mísero, no podés pretender que el otro vea en vos una revalorización, porque sos vos la persona que se está valorizando en primer lugar, ¿sí? No estás brindando un servicio de calidad. Y no importa si eso viene bien remunerado por tu propio jefe. Quizás alguien más te está viendo.
Y te perdés la oportunidad de mostrarte a esa persona que sí te puede ofrecer una mejor calidad de vida o un mejor trabajo. Porque siempre alguien te está viendo. Y si vos no estás brindando un servicio de calidad, no podemos pedir que nos valoren si nosotros no nos valoramos en lo que estamos brindando. Y esto que estás diciendo, Flor, es clave porque cuando uno va a pedir un aumento, está pidiendo que le den un valor distinto a lo que uno hace. Y la pregunta que uno puede empezar a hacerse es qué valor le doy yo a mi labor para que después el otro también me la valore. Y para poder expresar esto, simplemente uno tiene que, o complejamente, uno tiene que aprender a comunicarse asertivamente. Y comunicarse asertivamente tiene que ver con aprender a hablar desde uno y no poniendo las culpas afuera. Entonces, no es lo mismo decir, ustedes me están pagando mal, a decir, con lo que estoy cobrando, realmente no estoy llegando a fin de mes. Nosotros siempre lo explicamos así. Primero van las flores y después van los palos. Eso es la comunicación asertiva. Primero, gracias por el espacio de trabajo que tengo, lo valoro, realmente disfruto de venir a trabajar o estoy dando lo mejor para brindar un buen servicio. Sé que tengo que mejorar, sé que hay muchos aspectos que por ahí hay para ajustar, pero para mí es muy importante que se revalorice lo que estoy haciendo. Usar palabras claves que sean primero las flores y luego aquello que querés informar. Porque esto se explica en programación neurolingüística. Yo no puedo entrar al modelo del mundo del otro, es decir, no puedo entrar a abrirle los oídos al otro para que el otro me escuche, si yo lo primero que estoy haciendo es quejarme o echarle en cara, como dice Vero, aquellas cosas que a mí no me gustan. Yo primero tengo que endulzarle un poco el oído al otro para que se abra mi mundo y me quiera escuchar, ¿sí? Esto y muchas otras cosas más la vemos dentro de los grupos que son maravillosos. ¿Por qué? Porque aprendemos a ver cómo nos vinculamos, conocemos nuestra historia, conocer nuestra historia nos permite de alguna manera también, donde hay una parte que estamos en resentir, poder trascenderla, poder liberarnos y a partir de eso llevar nuestra vida para donde realmente queremos ir. Bueno, gracias por ver este video. Si te interesa más información o querés dejarnos comentarios que nos encantaría leerte, puedes comunicarte con nosotros a través de comentarios de YouTube o podés empezar a seguirnos en Instagram, mandarnos un mensajito y contarnos tu situación. Nos encuentran como @psicología holocuántica. Bueno, gracias por ver el video. Gracias por ver el video y suscríbanse a nuestro canal.